Bien. Estamos hoy aquí por una sola razón. Jesús resucitó. La tumba está vacía y la muerte no pudo retenerlo. Mira, celebramos la resurrección de Jesús. Y cuando pensamos en la celebración de la resurrección de Jesús, no es simplemente algo histórico, no es simplemente algo que ocurrió hace muchos años atrás. Celebrando la resurrección de Jesús, fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestro vínculo con Él. Nuestra fe y nuestra convicción se establece y se fortalece. La resurrección de Jesucristo partió la historia en dos. No existe un hecho que se compare con la resurrección de Jesús. La historia está marcada con su sangre. La historia está marcada con una tumba vacía. La historia está marcada con una ascensión a los cielos. La historia está marcada con las promesas que Jesucristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Jesús pasó de la muerte a la vida. Jesús pasó de la muerte a la vida. Y es el título del mensaje en esta mañana. De la muerte a la vida. Cuando pienso en esto, yo puedo pensar que la resurrección es el hecho más contundente que cambia la actitud del hombre, su esperanza, su fe y su fuerza. Es algo que fortalece los pensamientos, el alma y el ánimo de aquel que está atribulado. El conocer a Jesús y conocer lo que Él nos muestra y nos ofrece cambia radicalmente la vida de una persona para siempre. Estudiando la palabra me encuentro con diferentes expresiones. Una de ellas, la del apóstol Pablo, un hombre antes llamado Saulo de Tarso. Era bueno para lo malo, pero Dios decidió escoger a ese bueno para lo malo y escogerlo para que se convirtiera en bueno para lo bueno y se convirtiera en un testimonio vivo del poder de Dios y de la predicación de la palabra. Cuántas cosas el apóstol Pablo nos ha inspirado en las Escrituras para poder entender y conocer lo que Dios ha preparado para nosotros. Dice la palabra en Efesios capítulo 2 versículo 4: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Jesús, con Cristo, y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Habla el apóstol Pablo de manera profética. Dice: de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cuántos lo creen y le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? Sabes, a mí me gusta el apóstol Pablo cómo se expresa acerca de su fe y cómo esa fe del apóstol Pablo fundamenta lo que él quiere que podamos día tras día creer. Yo me doy cuenta que el apóstol Pablo la tiene clara. Diga, él la tiene clara. Y sabes, él escribe de una forma para que tú y yo la tengamos clara.
para que no nos dejemos llevar por diferentes tipos de opiniones o filosofías, sino para que estemos claros en la misericordia, el amor y el perdón del Señor sobre nuestras vidas. El saber que Él ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, como dice la versión de 1960. En el día de hoy quiero contestar 4 preguntas muy importantes, las cuales van a traer una enseñanza poderosa acerca de la resurrección. La primera, ¿qué es la resurrección? Voy a hablarte también de por qué es importante la resurrección. Tercero, ¿cuáles son las consecuencias de la resurrección? Y cuáles son los beneficios de la resurrección. Voy a contestar a esas 4 preguntas, porque Dios quiere que en este día tú puedas ampliar tu mente acerca de aquello que el Señor quiere que vivas acerca de la resurrección. Mira, la resurrección es el cumplimiento de la profecía del Mesías dada por los profetas. Es la promesa cumplida de un Jesús que antes de subir a la muerte declaró que al tercer día Él resucitaría. Es el paso de la muerte a la vida. Amén. Es la evidencia más grande del poder de Dios. Es el fundamento de nuestra fe cristiana, la resurrección. Es la fuerza que nos impulsa a predicar el evangelio. Y en esto quiero que sepas que cuando pensamos en la resurrección, uno puede alegrarse como un hecho histórico, o uno puede tomarlo como un poder que Dios nos da para enfrentar nuestro día a día y salir adelante. Mira, el Señor quiere que entendamos, que comprendamos a través de la resurrección cómo en medio de cada profecía y en medio de cada promesa de Dios está el poder de la resurrección actuando sobre nosotros. ¿Sabías que Jesús cumplió más de 300 profecías en sus pocos 33 años de vida dadas por los profetas? Mira, la resurrección cumple toda la profecía dada por los profetas y valida cada palabra, cada acción que Jesús tuvo aquí en la tierra como Hijo de Dios. En la resurrección se valida todas las promesas, se validan todas las palabras, se validan todas las acciones. Porque Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo grandes milagros, hizo cosas portentosas. Por donde iba sucedían cosas maravillosas. La gente se asombraba de su poder y de su fuerza. Pero finalmente, cuando se trata de la promesa de Dios, la mayor promesa que nuestro Dios nos puede dar está basada específicamente en una eternidad con Él, en una casa eterna con Él, en una morada eterna que Jesucristo mismo antes de irse dijo que prepararía para todos aquellos que creen en su nombre. ¿Cuántos lo creen? Y le dan un fuerte aplauso, Señor, por eso. Amén. Mira, la Biblia registra que 9 personas resucitaron. 9 personas. Y quizás uno puede creer que solamente era Lázaro, que es la resurrección más famosa que Jesús tuvo. Pero cuando Lázaro resucitó, dice la palabra que los enemigos de Jesús querían callar esa verdad, detenerla. Querían a toda costa lograr aquel que había resucitado. Querían matarlo. Y fíjate, cuando la gente no tiene un buen corazón, aún lo bueno lo quieren opacar, lo quieren dañar, lo quieren perjudicar. Pero Dios, ¿sabes?, nos anima a que podamos cada día levantar su nombre, hablando correctamente de los demás, bendiciendo y no maldiciendo, edificando y construyendo y no destruyendo, como hoy en día mucha gente lo hace. Dios quiere que podamos cada día edificar nuestro entorno y todas las personas que están a nuestro alrededor. Mira, de la resurrección se pueden decir muchísimas cosas. Yo personalmente he decidido creer lo que me dice la palabra de la resurrección. En el ámbito judío se dice que los discípulos se robaron el cuerpo para decir que Jesús había resucitado. Pero cuando vemos las evidencias, la tumba vacía,
una roca que era imposible de mover por un solo hombre. Una guardia romana colocada allí específicamente para evitar que eso sucediera. Estaban todas las condiciones, ¿sabes?, para que nada pudiera impedir que el cuerpo de Jesús permaneciera en la tumba. Pero la Biblia muy claramente dice que la muerte no pudo retenerlo. La piedra no pudo retenerlo. Herodes no pudo retenerlo. Pilato no pudo retenerlo. Amén. Mira, cuando pensamos en esto, es importante que entendamos que la resurrección establece nuestra fe en Jesús. Y cuando nos hablamos acerca de la fe, uno puede irse inmediatamente a Hebreos 11. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Recuerdo un día preguntar cuál era la mejor manera de fortalecer la fe, cómo nuestra fe se fortalece. Y recuerdo que una de las respuestas que encontré fue que cuando recibíamos la promesa, entonces la fe se fortalecía. Evidentemente, cuando la promesa se recibe, hay una alegría y agradecimiento en nuestro corazón. Pero ¿qué es fe? Fe es lo que tu corazón siente antes de recibir lo que esperas. Eso es fe. Fe no es cuando ya las cosas se pueden ver. Fe no es cuando ya las cosas se pueden tomar o palpar. Fe es lo que tu corazón siente. Fe es lo que tu corazón puede tener, la seguridad, la certeza, la certidumbre. Puede tener, ¿sabes?, esa fuerza que a pesar de que todo esté en contra, tú te mantienes creyendo, colocando tu mirada en el Señor, que te dice lo contrario a lo que físicamente estás viendo. Eso realmente es fe. Dale un fuerte aplauso, Señor, si lo crees. Mira, cuando ocurre lo que esperas, desaparece la fe. Queda felicidad, queda agradecimiento, pero la fe llega hasta el momento en el cual lo que estabas esperando ocurre. Jesús declaró algo muy importante, muy importante. Jesús declaró: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Tomás no era un desconocido de Jesús. Tomás tenía claro quién era Jesús. Tomás había compartido con Jesús. Tomás había acompañado a Jesús cuando Jesús estuvo caminando sobre las aguas. Tomás estuvo allí en la multiplicación de los panes y los peces. Tomás estuvo allí cuando Jesús oró por Lázaro y Lázaro resucitó. Tomás estuvo allí en cada evento de Jesús. Era discípulo de Jesús. Pero cuando Tomás escuchó que Jesucristo había resucitado, dijo: tengo que meter mi dedo en su llaga, tengo que meter mi mano en su costado, entonces creeré. Y me llama la atención cómo Jesús, ¿sabes?, cuando se aparece a sus discípulos y ahí está Tomás, ¿sabes qué ocurre? Ocurre que Él no va a felicitar a aquellos que habían creído, va directo hacia donde Tomás, el incrédulo, el débil en la fe, y se le hace presente. ¿Sabes para qué? Para convertirlo en un fuerte de la fe. Amén. Porque hasta ese día Tomás fue incrédulo. Y quiero que sepas algo: van a ocurrir cosas en tu vida que Dios te demostrará que hasta ese día fuiste incrédulo. Y a partir de ese momento nunca más serás incrédulo. Serás un hombre y una mujer de fe que le crea al Señor sin haber visto. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor, si lo crees. Juan capítulo 20, versículo 24 dice la palabra: pero Tomás, uno de los 12, aclara Juan, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice el versículo 26. 8 días después Jesús lo puso a esperar. Dice: estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz
a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Tomás se asustó y estaba avergonzado con Jesús. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabes que cuando puedo leer esta palabra y el Señor habla acerca de bienaventurados los que no vieron y creyeron, se refiere a nosotros como generación? Nosotros hemos escuchado del Evangelio del Señor. Nunca hemos visto a Jesús, pero hemos escuchado del Evangelio. Y hemos escuchado del Evangelio, y porque hemos escuchado hemos creído. Y hemos creído y hemos esperado lo mejor del Señor. Dios nos llama bienaventurados. Dios nos llama, ¿sabes? Gente especial de Dios. Dios nos llama gente en el cual Dios hará grandes cosas. Que alguien lo reciba. Dios nos llama gente en el cual yo haré grandes cosas. Porque no necesitan ver para creer, sino que creen y entonces pueden ver. Esa es la manera de creer y esa es la manera de practicar nuestra fe. Amén. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús es importante porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor. Es muy importante que entendamos esto. La resurrección de Jesús es la demostración que Jesús aceptó que el Señor, que nuestro Padre Celestial aceptó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es un hecho poderoso, porque recuerda que el sacrificio tenía que ser acepto al Padre. Y ese sacrificio acepto al Padre establece la confirmación del perdón de nuestros pecados, del perdón de nuestra falta y de la promesa garantizada de la vida eterna. Cuando vamos a un lugar y queremos adquirir algún tipo de bien, supongamos vamos a un lugar y queremos comprar un televisor o algo así, podemos tomar el televisor y llevarnos el televisor sin pagar, o hay que pagar y luego sacar el televisor, ¿verdad? ¿Cómo se llama si intentamos sacar el televisor de un lugar y no lo hemos pagado? ¿Cómo se llama eso, verdad? Se llama robar. Cuando la resurrección se convirtió en una realidad, el Padre dijo: tengo la factura cancelada de cada uno de tus pecados. Tengo la factura cancelada en su totalidad de una vida eterna. Tengo la factura cancelada de cada una de todas tus faltas. Mira, Dios desea que podamos cada día con la resurrección de Jesús comprobar, que Él nos pueda demostrar que Él tiene el poder para hacer que de la muerte podamos pasar a la vida. Mira, el poder de Dios no es parte de la historia. Esto no es simplemente una liturgia. Esto no es un servicio tradicional que una vez al año hacemos. El poder de Dios es parte de tu presente y de tu caminar diario. La resurrección del Señor no puede basarse simplemente en la celebración de una vez al año. La resurrección tiene que estar presente en tu vida para darte fuerza, para darte sabiduría, para darte entendimiento, para darte conocimiento, para darte poder y todo aquello que necesitas para cada día ser un testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer en ti. Amén. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? Porque garantiza que aquellos que creen en Cristo no permanecerán muertos, sino que resucitarán. Yo me preguntaba por qué el Señor tenía que resucitar a un hombre como un Lázaro, si finalmente Él podía encontrarse con Él en la vida eterna. Dios quería demostrar que a través de resucitar a Lázaro,
de manera tangible, de manera real y contundente. La humanidad estaba lista para poder recibir ese poder de Dios manifestado a través de la resurrección de un hombre llamado Lázaro, amigo de Jesús, pero que representa, ¿sabes? Así como Jesucristo dice que es el primogénito de todos los muertos, fue la proyección de lo que iba a ocurrir con él mismo después del tercer día. Mira, la resurrección de Jesucristo es importante porque testifica el inmenso poder de Dios. Creer en la resurrección es creer en Dios y su poder sobre todas las cosas. Esto nos permite entender que solo Él, quien creó la vida, puede resucitar después de la muerte. Una de las cosas tan importantes, y todos de una u otra manera hemos estado expuestos a perder a alguien de la familia y ver cómo simplemente parte a la presencia del Señor. Pues déjame decirte algo, hay esperanza, hay una esperanza eterna. Mira, si tú sientes un vacío por alguien que partió con el Señor, quiero que sepas algo, hay una promesa divina, y es que un día lo volverás a ver. Sea tu padre, sea tu madre, un hermano, un hijo, un abuelo, un primo, un tío, un gran amigo, ¿sabes? Algún día lo volverás a ver. Esa promesa maravillosa solamente a través de la resurrección, ¿sabes? Es confirmada y garantizada por Jesús. Es importante también la resurrección porque en la resurrección de Jesús Dios nos recuerda la absoluta soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Una de las cosas que el Señor Jesús en su palabra registra es que podamos tener la seguridad de ciertas cosas que dentro de tu caminar cristiano tienen que estar claras en tu vida. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8 dice la palabra: ustedes aman a Jesús a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Fíjate qué hermosa esta promesa de parte del Señor. Amén. Qué hermosa esta promesa de parte del Señor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la resurrección? Primero, a Jesús le fue dada toda autoridad. La trascendencia de la resurrección de Jesús es que después de la resurrección, dice la palabra que le fue dada toda autoridad. En Filipenses 2:8 está muy claro y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Es la autoridad que Jesús tiene después de la resurrección. Otra de las consecuencias de la resurrección fue que hay una evidencia que Jesús venció a la muerte. En Efesios capítulo 4 versículo 8 habla acerca de la realidad, de la profundidad y de cómo Jesús, dice la palabra, que bajó hasta el Hades y tomó, le arrebató las llaves de la muerte al enemigo. Efesios 4:8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino de que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo en todo. Fíjate qué hermoso esto. El Señor dice que descendió a las profundidades las mayores profundidades de la tierra, y estableció allí esa lucha donde con la sangre, su propia sangre, quitó aquella acta que había sido levantada en contra nuestra. El pagaré que el enemigo tenía fue quitado
quitado de sus manos y fue pagada la deuda para que tú y yo pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. En Colosenses 2:13 lo explica claramente y dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo dicen amén? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ese es el Señor. Eso fue lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesús logró la anulación y el perdón de todos los pecados. Asumió la carga, asumió el castigo. Cuando pienso en el momento antes de que Pilato se lavara las manos, estuvimos escuchando la referencia de esto el día jueves, y yo puedo ver cómo el pueblo escogió que liberaran a Barrabás, un hombre, un criminal, merecía estar en ese lugar, pero en Barrabás está la expresión del amor de Dios hacia la humanidad. Barrabás abandonó su lugar, y el lugar y la culpa que Barrabás estaba teniendo, Jesús la asumió. Jesús no le preguntó a Barrabás cuánto había pecado, cuán mal se había portado. A Él no le interesaba eso. Y quiero que sepas algo: Jesús no le interesa cuán mal te has portado. A Jesús le interesa que cuando lo conoces a Él, tu vida sea transformada, cambiada, puedas conocerlo cada día, y a través de su amor y su misericordia tu vida sea transformada por completo. ¿Cuántos lo creen? Y le dan un fuerte aplauso al Señor. Amén. Ya para terminar, ¿cuáles son los beneficios de la resurrección? Los beneficios de la resurrección es la garantía de nuestra resurrección en el día de la venida de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo, dice la Biblia, y se llama a Él mismo, se llama el primogénito de los muertos. Quiere decir que en Él está la garantía de tu resurrección, de mi resurrección. Que el día que Jesús venga por nosotros, ¿sabes? Aquí el Señor nos llevará y nos tomará y nos encontraremos con Él en los cielos. Mira, el Señor establece esa garantía a través de Jesús y de la resurrección, una vida de victoria en nuestra vida diaria. Uno puede pensar que todo lo que tiene que ver con la resurrección tiene que ver con la eternidad, con el tiempo futuro. Pero déjame decirte algo: Dios quiere que tú sepas, que tú entiendas que la resurrección de Jesucristo no es para el futuro, es para el ahora, es para tu vida diaria. Es para que en medio de las luchas tú puedas sentir cómo su poder está respaldándote. Es para que puedas caminar sobre la promesa que hay: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Es para que puedas establecer que si tu mirada está colocada en Él, si tú no quitas tu mirada en Él, tú sepas como el salmista: ¿de dónde vendrá tu socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Señor, ese es nuestro Padre Celestial. A diferencia de otras religiones, solamente el cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió que sus seguidores harían lo mismo. En medio de tantas filosofías que hoy en día hay, y formas y maneras de fe, uno puede muchas veces sentirse abrumado. Pero quiero que sepas algo: tú estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto, a la hora precisa. Esta es la casa del Señor. Es la fe que el Señor cada día fortalece y establece en nuestras vidas. Mira, la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones están basados en que en el paso del tiempo y en el paso, ¿sabes?, del mundo, de la tierra, ¿sabes?, se comprobará que la verdad en Jesús
era la única. Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa gran realidad, ¿sabes? Tú y yo la sabemos desde siempre, desde que conocimos al Señor. Y sabes, la confirmaremos cuando estemos en los lugares celestiales, de la mano del Padre Celestial, viendo con nuestros propios ojos lo que por muchos años creíamos hasta ahora. Mira, todas las otras religiones fueron fundadas por hombres, profetas, cuyo fin fue la tumba. La única tumba vacía se llama la tumba de Jesucristo. Como cristianos, somos confortados en el hecho de que nuestro Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, fue muerto y resucitado al tercer día. La tumba no pudo retenerlo y Él vive ahora sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Ya para terminar, voy a darte una porción de la palabra que de verdad que me bendijo tremendamente acerca de lo que el Señor quiere que podamos creer. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dale un fuerte aplauso al Señor. Colócate en pie. Yo vine en este día a decirte básicamente esto: vive intensamente la resurrección. Vívela intensamente. Profundiza sobre ella. Avanza, amplía tu conocimiento acerca de la resurrección. Porque cuando pensamos en la resurrección, simplemente podemos pensar en el anuncio, en la noticia. ¿Sabes? La resurrección es más que una noticia. Es un hecho contundente que marca nuestra vida y establece en nosotros una verdad, un poder que nos lleva cada día a algo superior. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos por un momento. Levanta tus manos hacia el cielo y permite que aquello que el Señor en un día, en un tercer día, donde no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y dice la palabra que estuvo más de 40 días aquí en la tierra, demostrando que su promesa era una gran verdad, que la profecía en Él se había cumplido y que la resurrección le da vida a todo aquello que el Señor te ha prometido, a cada palabra, a cada esperanza que has tenido con Él. No se trata de que si Dios quiere o no quiere hacerlo. Él quiere hacerlo porque Él te ama con amor eterno. Y quiero que sepas algo: en la medida en la cual tú puedas cada día apropiarte de su palabra de resurrección, vivirás esa fuerza, esa pasión. Vivirás ese compromiso por el Señor que te llevará a nuevos niveles. Vamos, tus pasos hacia el cielo, tus manos hacia el cielo. Padre, te bendecimos en este día. Declaramos que tu palabra es verdad. Hoy establecemos, Señor, que tu palabra, que tu realidad en nuestras vidas nos da las fuerzas, el poder, tu resurrección, Señor. La tumba vacía, la muerte no pudo retenerte. Hoy declaramos que esa gran verdad está por encima de toda circunstancia,
Que esa verdad, Señor, coloca los problemas en su tamaño real, Señor, y nos permite vivir una realidad en esta semana donde tu poder y tu fuerza gobiernan nuestras vidas. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo para tu vida la bendición de lo alto. Declaro en el nombre de Jesús que tú haces una obra sobre sus vidas de manera sobrenatural. Ellos verán, Señor, en el nombre de Jesús, verán tu gloria y tu honra. Vamos, en este momento ahí donde estás, con tus manos levantadas hacia el cielo, quiero que adores al Señor. Vamos, díselo. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Tuya la gloria, tuya la honra, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. 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 Oh, gracias, Dios. Levanta tus manos ahí donde estás, Padre. Yo bendigo a cada uno de ellos. Declaro en el nombre de Jesús que tú los guardas en su entrar y en su salir. Esta semana, Señor, ellos verán el poder y la fuerza de la resurrección en cada situación que enfrenten, Señor, en cada circunstancia que enfrenten. En el nombre de Jesús, el poder de la resurrección los llevará cada día a ver la realidad de cada una de sus situaciones, Señor. Tú tienes victoria y das poder y fuerza sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Señor te bendiga grandemente.